Buen día, mi nombre es Arce Estrada César Román. Presentaré mi proyecto de intervención titulado Insulinización en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para un mejor control glicémico. Nuestra definición del problema de este estudio es la insulinización está en cuestión. Se mejoras en los controles glicémicos al utilizarla en pacientes descontrolados de diabetes mellitus tipo 2 versus a los que utilizan hipoglucemiantes orales en unidades médicas móviles de jurisdicción sanitaria número 2 aquí en Tijuana, Baja California. Nuestro objetivo general es valorar la insulinización como un mejor control glicémico en pacientes de diabetes mellitus tipo 2 en comparación con el tratamiento con hipoglucemiantes orales. Nuestros objetivos específicos va a ser identificar y separar este grupo de pacientes en no insulinizados e insulinizados, registrar los niveles glicémicos de control mensualmente y evaluar estos registros de controles glicémicos para identificar el impacto de estos mismos. Nuestra justificación es, en este estudio se espera brindar un análisis de un mejor control glicémico en estos pacientes en descontrol al insulinizar oportunamente y cambiando la perspectiva de una mejor prevención de complicaciones en estas unidades médicas móviles. Nuestra hipótesis es mejor la insulinización en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 descontrolada, a diferencia de los que solo utilizan hipoglucemiantes orales para un mejor control glicémico. Aquí continuamos con nuestra variable dependiente, que es el control glicémico, indicadores, que es el control glicémico y medición de glucemia normal, la variable independiente, que es la insulinización, y los indicadores son los 4 medicamentos que se manejan en estas unidades, que es la insulina NPH, insulina rápida, glibenclamida y metformina. En el marco teórico vemos que en los dos párrafos son de la OMS 2016, en el cual establece que la diabetes es una grave enfermedad crónica que tiene alto impacto en salud pública, que dentro de esta enfermedad de diabetes está relacionada con otras enfermedades como la hipertensión arterial, las cardiopatías isquémicas. Dentro de los pacientes diabéticos se ve que un 25% desarrolla insuficiencia renal crónica, un 26% retinopatías, de esas retinopatías del 2 al 3% desarrolla ceguera. En lo que viene siendo estadística nacional, tenemos el programa EnSanud 2018, en el cual reporta que 8.6 millones de adultos padecen diabetes mellitus aquí en México y la prevalencia va a ser en mujeres. Vemos que el 11.4% de mujeres padecen diabetes y el 9.1% en los hombres. En lo que son las guías clínicas de la ADA 2016, esos hacen recomendaciones sobre el inicio de la insulinización, en el cual establece que pacientes tras 3 meses en descontrol y con modificación de tratamiento en sus estilos de vida y en sus medicamentos orales no hay mejora, entonces es tiempo de iniciar insulinización junto con metformina para mejorar este descontrol glicémico. En el marco referencial vemos estos estudios que se hicieron en estos artículos sobre insulinización en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y cómo han llevado este control a ser insulinizados. En el marco legal marca lo que es la norma oficial mexicana 015, que es para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y control de diabetes mellitus. Lo que es el apartado 9, que es el tratamiento y control de estos pacientes, manejando el 9.5, en el cual el médico hace un tratamiento integral y un registro de sus controles en un expediente clínico. El apartado 9.6.4, educación terapéutica, que debe incluir al paciente diabético y su familiar, y el automonitoreo de glucosa capilar y manejo farmacológico. En la metodología tenemos que el estudio es de tipo longitudinal, esto es a que se monitorean controles glicémicos que son la variante entre los pacientes no insulinizados e insulinizados en una línea de tiempo que abarca del periodo de abril 2020 a noviembre 2020. El enfoque es de tipo cuantitativo, ya que esto es una medición estadística de los controles glicémicos y un alcance tipo correlacional en el cual se cuantifica la relación entre las variables glicémicas entre estos pacientes insulinizados y no insulinizados. El método y técnica, tenemos que el método es un análisis documental en el cual se recopila la estadística de los tarjeteros control de estos pacientes. La técnica es el registro de bitácora Excel, en el cual aquí también se va a llevar un control de estos pacientes en sus niveles glicémicos. Tenemos que la selección de la muestra son 739 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en estas 32 unidades médicas móviles, de los cuales 125 utilizan insulina, 7 utilizan insulina rápida, 372 utilizan metformina y glibenclamida, metformina, 235 pacientes.
Aquí vemos que uno de los instrumentos que se utilizó en este estudio es el tarjetero de registro de control de enfermedades crónicas, en el cual tenemos los datos, la ficha de identificación, todos los registros del paciente, datos patológicos, no patológicos, y a la vez tenemos al reverso lo que son las fechas de citas, sus controles glicémicos que se van anotando aquí mensualmente y el tratamiento que va llevando cada paciente para su control. Ya obteniendo todos los resultados de las tablas Excel de la captura de los niveles glicémicos de estos pacientes, se hace una gráfica global del resultado en el periodo en estudio de abril a noviembre de 2020, en el cual vemos que el 18% de los pacientes con hipoglucemiantes orales está en control, versus a los insulinizados que el 48% está en control. Aunque son la minoría, son 132 pacientes insulinizados, pero sí tienen mejor control que los que son hipoglucemiantes orales. Y un 82% pues es un rango alto en descontrol en estos pacientes. Vemos aquí el análisis de la información, en el cual la variable independiente vemos sobre el porcentaje de pacientes que utilizan estos medicamentos. Tenemos que el 16.91% utiliza insulina NPH, el 0.94% insulina rápida, metformina el 50.33%, glibenclamida el 31.79%. Dentro de estos medicamentos que se utilizan, vemos que vamos a ver el control glicémico con estos mismos, en el cual se determina que los pacientes en este periodo de estudio, la insulina NPH el 45.60 tiene control, el 85.70 tiene control con insulina rápida, el 18.50 tiene control con metformina y el 17.80% tiene con glibenclamida. Entonces vamos a notar que en promedio con los hipoglucemiantes orales un 82% está en descontrol, entonces es un foco que nos llama la atención. En cuestión de por sexo, tenemos que mujeres en control solo el 18.38% y en hombres el 16.92%. Entonces vamos a denotar pues que sí estamos mal en estos controles. En nuestra intervención vemos que vamos a hacer una estrategia de insulinización, en la cual vamos a capacitar a los 32 médicos divididos en dos grupos de 16 médicos por sesión en el mes de marzo del 2021, en el cual se hace una preevaluación, la introducción a la diabetes, complicaciones, la insulinización, taller de insulina y cómo abordar al paciente para insulinizar y una post-evaluación. Ya teniendo toda esta capacitación, este médico pasa a una segunda fase en la cual se le dan las herramientas para que capacite a sus pacientes que van a ser insulinizados, en el cual va a dar pláticas de qué es la insulina, mitos de la insulina, hipoglucemia y registros de descontrol glicémico. También lo que viene talleres para insulinas, tenemos el cómo preparar sus dosis de insulina, cómo aplicar insulina, uso de glucómetro y plumas portátiles de insulina. Tenemos la evaluación de pre y post evaluación a la capacitación, donde ha de notar de que el porcentaje es bajo, va desde un 56.25 que desconoce cómo dosificar a un paciente diabético en insulinización, el desconocimiento de los tipos de insulina que va del 62.50%, todo lo que cómo la insulinización es requerida, cuándo es requerida, el 62.50%. Entonces vamos viendo que sí hay una falta de capacitación en esta área médica. Posterior a la capacitación ya aumentamos a un porcentaje ya óptimo del 100, 98 a 100% de los conocimientos. Se obtuvo después dentro de la fase 2, ya con los médicos capacitados van a dar una capacitación a sus pacientes. Se tomó una muestra de 10 pacientes de 2 unidades médicas móviles, en los cuales se utilizaron los criterios de insulinización y el médico ya capacitándolos y iniciando insulinización del periodo de abril a junio. Vemos que hay una mejora en la unidad médica móvil 12, hubo una mejora de un 70.10% en estos pacientes, y en la unidad médica móvil 21 hubo un 64.10% de mejora en esos pacientes descontrolados con hipoglucemiantes orales al ser insulinizados. Conclusión, vemos que el objetivo y la hipótesis que planteamos en este estudio pues es asertiva, en el cual sí vemos que estos pacientes en descontrol glicémico continuo y con hipoglucemiantes orales no es suficiente, entonces sí requieren insulinización para mejorar sus niveles óptimos de glucosas. En los hallazgos vemos que sí fue un hallazgo en el que encontramos que los médicos no tienen ese conocimiento de insulinización. Falta más actualización, tener más contacto con los programas de crónico-degenerativos para que nos brinden más atención en este punto con el personal médico. Y pues es todo. Muchas gracias.